I need to know if your mom is breathing. She said, miss. Okay, and why did you do that? There's blood all over the floor. Okay, why did you kill your mom? My stepdad, he has two guns. He has a Glock 19. En una noche silenciosa que se tornaría trágica, Derek Rosa, un joven de apenas 13 años, se convirtió en el centro de una historia que conmocionaría a la comunidad y más allá. Al filo de la medianoche, con la casa sumida en la quietud, Derek realizó una llamada al 911, una que revelaría un acto inconcebible que podría llevar a un adolescente a cruzar un umbral tan oscuro. La víctima, Arena, era una madre recién nacida, aún en la etapa de posparto, habiendo dado la bienvenida a su hija hace solo 2 semanas. La pequeña, hermanastra de Derek, yacía en su cama, ajena al horror que se desplegaba a su lado. Derek, en un acto de violencia escalofriante, había atacado a su madre mientras ésta dormía, desencadenando un evento que alteraría irrevocablemente varias vidas. El arma del crimen, un cuchillo de cocina, se convirtió en el instrumento de 46 heridas fatales. Una agresión tan intensa que resultó en la fractura de la punta del cuchillo. Este detalle, junto con la ubicación de las heridas, apunta a un ataque de una ferocidad insuscitada. La pregunta que emerge, implacable, es: ¿qué motiva a un joven a cometer un acto tan atroz contra su propia madre? A medida que la investigación se despliega, emerge un dato perturbador. En el historial de búsqueda de Derek en Google, se encuentran referencias específicas a la arteria carótida, acompañadas de preguntas sobre los puntos más letales para apuñalar a alguien. Esta revelación añade una capa de premeditación al crimen, desafiando la noción de un acto impulsivo. La llamada al 911 por parte de Derek es un momento cargado de confesión y desconcierto. Al revelar lo sucedido, su voz no denota temor a las consecuencias, sino más bien una incomprensión profunda de la magnitud de sus acciones. Declara, con una mezcla de confesión y confusión, no solo el acto en sí, sino también su divulgación a un amigo en línea, a quien incluso envió fotografías del macabro escenario. La respuesta policial al llegar a la escena fue encontrarse con un joven que, pese a la gravedad de su acción, se mostró cooperativo, pero visiblemente atormentado por el temor a las represalias. La imagen de la escena del crimen con Arena yacente y su bebé aún dormido pinta un cuadro desgarrador de la ruptura instantánea de una familia. El proceso de interrogatorio al que se sometió Derek Rosa arroja luz sobre la psique de un adolescente en un momento de crisis insondable. A lo largo del interrogatorio, Derek demuestra una comprensión y conciencia preocupante claras de sus derechos y de la situación en la que se encuentra. Esta claridad contrasta agudamente con la gravedad y brutalidad de su acción, planteando interrogantes sobre su estado mental y emocional. Al profundizar en los detalles del caso, se descubre que Derek había compartido fotos de la escena del crimen con un amigo en línea, un acto que sugiere un deseo de reconocimiento, o tal vez un grito de ayuda distorsionado. La naturaleza de su relación con ese amigo virtual, alguien a quien conocía solo a través de videojuegos, añade otra capa de complejidad a su perfil psicológico. ¿Qué busca Derek al compartir estas imágenes? ¿Era acaso una forma de externalizar el peso de su conciencia? No te pierdas el análisis profundo de los motivos detrás del crimen. Dale like, suscríbete y activa las notificaciones para más detalles. A medida que se desenvuelve el interrogatorio, se hace evidente la dualidad en Derek. Por un lado, un joven que enfrenta la realidad de sus acciones con una especie de resignación. Por otro, un niño que aún no comprende completamente las implicaciones de sus actos. Esta dualidad se refleja en momentos de lucidez alternados con otros de aparente desconexión de la gravedad de la situación. Su interacción con los detectives, quienes le explican cuidadosamente sus derechos y aseguran su comprensión, subraya la juventud e inocencia perdida de Derek. El enfoque de la investigación también destaca el uso de la tecnología y las redes sociales en la vida de los adolescentes. La mención de Discord y otros medios digitales como canales de comunicación predilectos por Derek ilustra cómo estas plataformas pueden jugar un papel significativo en la vida de los jóvenes. Para bien o para mal,
La facilidad con la que compartió imágenes del crimen a través de estas redes plantea preguntas sobre la desensibilización ante la violencia y el impacto de la tecnología en la percepción de la realidad. El aspecto más perturbador y a la vez vital para entender el caso es el motivo detrás del acto. A pesar de las múltiples oportunidades, Derek evita responder directamente por qué cometió el asesinato. Un silencio que habla a volúmenes. Su reluctancia al relevar el por qué sugiere una complejidad emocional y psicológica que va más allá de la comprensión superficial. La negativa a continuar sin un abogado presente, justo en el momento de abordar sus motivaciones, pone de relieve la posibilidad de una lucha interna profunda o quizás el reconocimiento tardío de la magnitud de sus acciones. La decisión de tratar a Derek como un adulto en el proceso judicial genera un debate ético y legal. ¿Es justo someter a un joven de 13 años a un sistema diseñado para adultos, considerando su desarrollo emocional y psicológico? La familia de Derek, apoyándolo a pesar del horror de sus acciones, subraya este dilema, argumentando la necesidad de comprensión y rehabilitación en lugar de castigo puro. El impacto del caso Derek Rosa resuena más allá de las paredes del juzgado, tocando las fibras sensibles de la sociedad y planteando cuestiones fundamentales sobre la salud mental juvenil, el papel de los medios digitales en la vida de los adolescentes, el delicado equilibrio entre justicia y rehabilitación. Mientras se prepara para el juicio, la comunidad y los medios de comunicación están fijos en los desarrollos del caso, esperando respuestas que tal vez nunca sean completamente satisfactorias. La repercusión de este caso subraya la necesidad crítica de una red de apoyo robusta para los jóvenes, donde la comunicación abierta y la atención a la salud mental sean prioritarias. La tragedia de Arena y la espiral descendente de Derek ponen de relieve las señales que a menudo se pasan por alto hasta que es demasiado tarde. La pregunta persistente de ¿cómo pudo suceder esto?, llevó a una reflexión más profunda sobre la importancia de la intervención temprana y el acceso a recursos de salud mental para prevenir futuras tragedias. A medida que se acerca la fecha del juicio, la sociedad se enfrenta a la disyuntiva moral de cómo tratar a jóvenes como Derek. La decisión de procesarlo como adulto ha provocado un debate intenso sobre la eficacia de nuestro sistema de justicia juvenil y el propósito de la rehabilitación versus el castigo. ¿Puede un individuo tan joven, en pleno desarrollo cognitivo y emocional, ser considerado plenamente responsable de actos de esta magnitud? ¿O debería el enfoque estar en la rehabilitación y la esperanza de la redención? El papel de la tecnología y las redes sociales también es crucial en este análisis. La facilidad con la que Derek compartió detalles del crimen con un amigo en línea plantea interrogantes sobre el efecto desensibilizador de la violencia en los medios digitales. La interacción entre los jóvenes y estos medios es un terreno fértil para la investigación, buscando entender cómo influencian el desarrollo emocional y social, y cómo pueden ser canales tanto de apoyo como de alineación. Este caso nos recuerda la complejidad de la mente humana y la tragedia del crimen juvenil. Suscríbete, activa la campanita, dale like y no te pierdas de nuestro próximo video. Comparte tus pensamientos en los comentarios.